Dios los bendiga a todos. Nuevamente ya nos estamos reencontrando nuevamente en esta serie de estudios acerca de las dos casas, el misterio de las dos casas que nos menciona ya el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 30 y 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Bueno, estamos descubriendo el misterio que cuenta ahí el apóstol Pablo, y él enfáticamente nos está diciendo: no quiero que ignoren este misterio que desafortunadamente es lo que más se ha ignorado en todos estos años. Pero bueno, estamos acá ya listos para ir descubriendo poco a poco este misterio. En el estudio anterior estábamos estudiando en en el libro de Oseas, capítulo 1, y hacíamos el énfasis en el capítulo 10, y ahí encontrábamos que pues nos está diciendo, ahí dice, con todo un día el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se podrá medir ni contar. Y luego dice: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Eso es lo que está diciendo la profecía de Oseas. Así es de que ya explicamos un poquito todos los significados de los nombres de los personajes implicados en esta profecía, especialmente en este capítulo, que es fundamental para entender la escritura. Así es de que en estos momentos vamos a concentrarnos en la historia de Israel. ¿Qué ocurrió desde el tiempo en que Dios le da la noticia, o le da la promesa a Abraham de que él iba a ser padre de muchedumbre y que de su descendencia iba a haber multitud de naciones? Bueno, esto es lo que vamos a estar viendo. Espero que no sea un estudio muy, muy largo. No es la intención, pero vamos a tratar de hacerlo más corto que se pueda. Y bueno, para esto vamos a estar viendo allí en Génesis capítulo 15, versículo 5. Vamos a empezar desde ahí a, a estudiar Génesis 5, capítulo 15. No, 5, perdón. Versículo 5. Pero, pero vamos a leer desde el 1 en adelante hasta el 5. Veamos lo que dice. Dice: después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Eterno en visión, que le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y Abraham respondió: Señor Eterno, ¿qué me has de dar, siendo que ando sin hijos o sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Y agregó Abraham: mira que no me has dado prole, y mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Entonces el Eterno le dijo: no te heredará ese hombre, sino un hijo tuyo sobre, sino un hijo tuyo será heredero. Y lo sacó fuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó: así será tu descendencia. Entonces vemos aquí que Dios le dice: ok, no te preocupes, tú vas a recibir lo que yo te he prometido. Y no solamente de eso, dice, y agregó, aparte de eso, así será tu descendencia. Ahí empezamos donde ella le está diciendo que su
descendencia iba a ser como las estrellas que no se pueden contar. Otro texto que vamos a ver allí en Génesis, en el versículo 6, dice, te multiplicaré mucho en gran manera, y naciones y reyes saldrán de ti. Aquí nos está enseñando que él iba a tener una descendencia muy grande y que le iba a multiplicar a su descendencia. En el 4 dice, este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. Ese es el énfasis que quiero yo hacer hoy. La parte donde dice que será padre de muchas naciones. O sea, no solamente será su descendencia como las estrellas del cielo, sino también será como la arena del mar. Pero no solamente eso, dice que de él, que él será padre de muchas naciones. Eh, Eso quiere decir que no solamente el país de Israel, sino que alrededor del mundo es que iba a haber pero muchas naciones. Y por eso dice allí en el 6, dice, te multiplicaré mucho en gran manera. Y luego explica aquí, dice, naciones y reyes saldrán de ti. O sea que va a haber muchas naciones y muchos reyes. Esa es la parte clave que sería interesante que pudiésemos enfatizar en este estudio. Y dice, y con el 7, y concertaré mi pacto contigo. Y luego dice, y con tus descendientes después de ti, por tus generaciones, por alianza perpetua de que seré tu Dios y el Dios de tus descendientes serán después de ti. O sea que aquí el pacto no es solamente con Abraham, sino es un pacto eterno. El pacto que le está dando aquí Dios a Abraham es eterno. No tiene caducidad. No es que, ok, si me fallas, se cancela el contrato aquí, el pacto que hemos hecho hoy. Si me fallas, se va a cancelar. No está diciendo aquí nada de eso. Simplemente es un pacto perpetuo. Bien, la historia de Abraham sigue. Eso ya depende de ustedes de seguir estudiando la historia. Me gustaría hacerlo con ustedes, pero ya tendría que hacerlo versículo tras versículo y eso me llevaría mucho tiempo. Eh, pero ustedes lo pueden hacer. Investiguen un poquito más acerca de la historia de Israel. Por lo pronto, les puedo decir que la descendencia de Abraham se pasó a Isaac. De Isaac era que iba a venir la descendencia de Abraham. Y luego de Isaac se pasó a Jacob. Eh, Ahí va a continuar la descendencia de Abraham. Y luego de Abraham se pasa a las 12 tribus de Israel. Ok, ahí se pasa a las 12 tribus de Israel. Pero algo bien importante que es donde yo quiero enfatizar. Y una vez que ya llegan a Egipto, que es donde se multiplican, que es de donde sale ya un pueblo ya grande. Dice la Biblia que eran como 600 hombres, sin contar a los menores de 20 años y a las mujeres. Así es de que salió un pueblo muy grande, poco más de 3 millones de personas. Eh, entonces, antes de llegar ahí, pues hubo un proceso. Ya dijimos, fue por la descendencia de las 12 tribus
pero hay algo importante que quiero compartir, que no es solamente de las 10 tribus, de las 12 tribus, es un solo pueblo, sino que llegó el tiempo en que este pueblo se dividió, pero era por la razón de que Dios quería que su descendencia se multiplicara y que se esparciera entre las naciones, y entre las naciones iba a haber reyes y sacerdotes. Ahora bien, quiero que veamos allí en, um, en Génesis. Vamos a seguir ahí en Génesis, pero ahora en el capítulo 48, que es donde eh, encuentra el pasaje que yo quiero compartir con ustedes. Aquí en este pasaje, Jacob bendice a Efraín y a Manasés, pero ellos no son hijos de Jacob, ellos son hijos de José. Recordemos que José fue vendido en Egipto, y se fue vendido como esclavo. Después él, a través de los sueños que tuvo, se ganó el puesto de ser el primer ministro de Egipto. Él vino a ser el segundo del faraón, lo puso por cabeza de todo Egipto, y, y después de esto llegan los hermanos con el papá de José, y ahí es donde encontramos este relato. Entonces vamos a leer del 1 al 19, pero voy a hacer énfasis en algunos pasajes de este capítulo nada más. Dice así: un tiempo después avisaron a José que su padre estaba enfermo, y él llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y dijeron a Jacob: tu hijo viene a verte. Entonces Israel se esforzó y se sentó en la cama. Aquí ya José pues, ya estaba anciano, ya no podía ver, así que hizo un esfuerzo por levantarse. Y, en el versículo 3 dice: y dijo José, el Dios, perdón, y dijo a José, fíjense bien, dijo a José: el Dios Todopoderoso me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Las mismas palabras que se le dijo allá a Abraham, aquí se las está diciendo a Jacob. Si ustedes recordarán lo que leímos ya, ¿verdad? Bueno, eh, y luego sigue diciendo: y daré esa tierra a tus descendientes. El pacto que había hecho con Abraham era no solamente para Abraham, sino también para sus descendientes. Por eso dice así: y daré esa tierra a tus descendientes después de ti por herencia perpetua. Esto se lo dijo a Abraham, esto se lo dijo a Isaac, y esto se lo dijo también a Jacob. Ahora Jacob se lo va a decir a Efraín. En el 5 dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en Egipto, antes que yo viniese a ti a Egipto, son míos. Note las palabras que estoy diciendo. Los hijos que te nacieron acá en Egipto, antes que yo viniese, son míos. Los adoptó. Ahora vinieron a ser hijos de Jacob. Y sigue diciendo: serán míos como Rubén y como Simeón. O sea que no iba a haber diferencia entre los naturales y los que había adoptado, porque prácticamente pues ellos eran nietos. Bien, pues ahora vamos a brincarnos hasta el versículo 10.
ahí vamos a continuar la lectura. Dice, los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Lo acercó a Israel y los besó y abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba ver tu rostro y Dios me ha hecho ver también a tus hijos. Recordemos que para Jacob, José ya estaba muerto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, los hermanos de José le hicieron creer a Jacob que unas fieras habían matado a José y le llevaron la ropa de José ensangrentada con la sangre de unos cabritos, de unos borregos que habían matado y así le hicieron creer que las fieras habían matado a José. Entonces José para Jacob ya estaba muerto. Y es por eso que acá está diciendo, yo no esperaba ver tu rostro. Tú para mí ya estabas muerto. Entonces en el versículo 12 dice, entonces José los sacó, es decir, a sus hijos, a Manasés y a Efraín, los sacó de entre sus rodillas y se inclinó ante él, se inclinó ante Dios, sacó a sus hijos y se inclinó ante Jacob, su padre. Y en el versículo 13 dice, y José puso a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel a Manasés y a su izquierda y a la derecha de Israel y los sacó, perdón, y los acercó a Israel. Entonces viene José y los pone a sus hijos. Al mayor, que es Manasés, lo pone a la derecha de Israel o Jacob, que también es Israel. Y a la izquierda pone a su hijo menor, que es Efraín. Quiero recalcar en esto porque va a pasar en más adelantito. Sigue diciendo en el 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando adrede sus manos así, aunque Manasés era el primogénito. ¿Por qué hace este énfasis aunque Manasés era el primogénito? Porque la bendición era siempre para el primogénito. Por esa razón hace este énfasis. Eh, en todo varón primogénito siempre iba a haber una bendición especial para él. Y en este caso la bendición le pertenecía a Manasés, siendo que era el mayor. Pero aquí la cuestión es que Jacob puso su mano derecha en la cabeza de Efraín y la izquierda en la cabeza de Manasés. De esta manera, Efraín se convierte en el primogénito y Manasés viene a ser menor que Efraín. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, el nombre de José significa doble fruto y el nombre de Efraín significa fructífero. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí. Cuando Israel cruza las manos, al estar dando la bendición a Efraín, las cruza. Cuando hace el cruce entre las dos muñecas de las manos, ahí está dando la forma de un pez. Las manos simbolizan la, la colita del pez, o le da la figura de la colita del pez, de los codos hacia el pecho, pues es el cuerpo, y hacia atrás viene siendo la cabeza del pez. ¿Por qué hago este hincapié? Porque posteriormente se va a cumplir la profecía de Oseas. Ustedes recordarán que leímos que
el reino del norte iba a ser llevado cautivo a Asiria, y Asiria lo iba a esparcir entre las naciones, y que Jezreel era, significaba siembra. En otras palabras, el reino del norte iba a morir, ¿ok? Se iba a multiplicar entre las naciones, iban a nacer, iba a morir iba a nacer, o sea que se iba a multiplicar. Pero lo que estoy haciendo énfasis aquí es que toda esta descendencia de Efraín se iba a convertir en gentiles, que leíamos allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, y lo mismo que leíamos allí en Romanos 9, 25, que posteriormente vamos a estar siguiendo este estudio, pero hago ese énfasis para hacer hincapié en eso, recalcar que realmente todo es simbólico de lo que se iba a convertir la descendencia de Efraín. Fructífero, no se les olvide la palabra fructífero. ¿Por qué fructífero? Fructífero porque el pez, al hacer la figura del pez, el pez está simbolizando el gentilismo que iba a descender de Efraín, porque Efraín se iba a multiplicar. Y si ustedes se dan cuenta en las calcomanías o en las Biblias cristianas, ahí hay el símbolo del pez. Usted búsquelo y verifique y va a ver que es verdad lo que le estoy diciendo. Muy bien, entonces ya hacíamos una aclaración que Efraín vino a ser el primogénito. Entonces vamos a continuar estudiando y vamos a ver, leyendo, y vamos a ver el 15. Dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que existo hasta hoy, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y luego aquí viene lo importante, dice, y sean llamados por mi nombre. ¿Qué significa ser llamados por mi nombre? Que iban a tomar el nombre de él. ¿Cómo se llamaba él? Israel. ¿Por qué Israel? Porque cuando él nace sí le ponen Jacob, porque venía agarrado del talón del hermanito mayor, que era Esaú, y a él le ponen Jacob. Y luego cuando lucha con el ángel, se le cambia el nombre. Y le dicen, ¿cómo te llamas? Jacob. Pues ya no vas a ser Jacob, ahora vas a ser Israel. Entonces ya para ese tiempo, ya era, su nombre ya era Israel. ¿Ok? Entonces, dice otra vez, y sean llamados por mi nombre. O sea, que iban a ser llamados por el nombre de Israel. En otras palabras, iban a ser Israel. Toda la descendencia de Israel, a ese le iba a llamar con ese nombre. Pero es muy específico cuando este nombre se lo da a Efraín y a Manasés. Y sean llamados, o sea, ambos, por mi nombre y por mi nombre de mis padres, que es Abraham e Isaac. Y multiplíquense, aquí dice, y multiplíquense en gran manera en la tierra. Dicen, en la tierra, en toda la tierra. Seguimos leyendo. Cuando José vio que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le disgustó, asió la mano de su padre, o sea, se la quiso quitar para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Claro, José no entendía el significado de la bendición. Él estaba actuando como un padre normal, pero en la cabeza de Jacob o Israel, pues era diferente. Ok, entonces continuamos leyendo en el 18. Dice, y dijo José a su padre,
así no, padre mío, porque este es el primogénito, es decir, Manasés. Pon tu diestra sobre su cabeza. Pero, pero su padre no quiso. Le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también grande. Es decir, Manasés, no solamente Efraín, sino también Manasés. Pero su hermano menor será más grande que él. Aquí es donde empieza la bendición. Y luego dice, y sus descendientes serán multitud de naciones. Lo mismo que se le dijo allá a Abraham, lo mismo que le dijo a Jacob, que de su descendencia iba a haber naciones y reyes. Bien, hasta aquí vemos que sigue la promesa. Pero ¿cómo se iba a cumplir? Bueno, Israel siguió desarrollándose, desenvolviéndose. Ya dijimos que salen de Egipto como 3 millones, están en el desierto por 40 años, entran a la tierra prometida, están allí siendo gobernados por los jueces por 400 años más o menos, y luego después de eso piden un rey y le dan un rey. Saúl es el primer rey de Israel. Hasta allí son las 12 tribus juntas. Le sigue David como el segundo rey de Israel, de las 12 tribus completas, un pueblo completo que no está dividido, un pueblo unido. Y luego de ahí viene Salomón. Pues en el tiempo de Salomón es que viene un anuncio muy importante, una profecía bien importante, y es la que vamos a ver ahorita. Esta la vamos a ver allí en el primer libro de los Reyes. Veamos lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 11, y vamos a ver desde el 29 en adelante. Aquí viene el profeta Ahías y se encuentra con Jeroboam. Jeroboam es un descendiente de Efraín, ¿ok? Y entonces a Ahías le da una profecía muy importante que se va a cumplir inmediatamente que muere Salomón. Y dice así en el 29, por aquel tiempo, un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, lo encontró el profeta Ahías Silonita, que estaba cubierto con una capa nueva. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó la capa, perdón, o la ropa, en otras versiones dice capa. Ahías tomó la ropa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Eh, una capa que llevaba el profeta Ahías, así era como se vestían. Eh, esa capa en sí no es en sí una capa, era un manto que usa el pueblo de Israel para cuando va a orar. Entonces, ese es el nombre, el manto de oración. Eso lo iba puesto el profeta Ahías, y estaba nuevo, y se lo quita y lo corta en 12 pedazos en representación de las 12 tribus. Y entonces se las da a Jeroboam. Fíjense lo que sigue diciendo. Ahías tomó la ropa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice el eterno Dios de Israel, voy a romper el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Recordemos que eran 12 tribus. A Jeroboam, que era descendiente de Efraín, le da 10 tribus para que él gobierne. Le da esos pedazos en representación o simbólicamente, eso es lo que está simbolizando, esos 10 pedazos a las 10 tribus. Y aquí lo explica. Y luego en el 12 dice, él tendrá una tribu por amor de David, es decir, Salomón.
Él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo elegí de todas las tribus de Israel. Por tanto, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de Amón, y no anduvieron en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos, ni guardaron mis estatutos y derechos como hizo David su padre. O sea, aquí les está explicando del por qué Dios iba a romper o iba a dividir el reino de Israel. Recordemos que hasta Salomón era un reino unido de las 12 tribus completo, pero después que iba a morir, Salomón se iba a dividir y le está diciendo por qué lo va a dividir. Porque Salomón se hizo idólatra, empezó a adorar a otros ídolos. Ese era el motivo. Luego el 34 dice, pero no quitaré nada del reino de su mano, lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David, mi siervo, a quien elegí porque guardó mis mandamientos y mis normas. Y luego el 35 dice, quitaré el reino de la mano de su hijo y te daré a ti 10 tribus. O sea que aquí lo que estoy diciendo es que iba a quitar el reino de la mano del hijo de Salomón. ¿Quién era ese hijo? Roboam. Inmediatamente que Salomón murió, pues entonces Roboam quedó como rey y ahí es que se iba a dividir el reino de Israel. Entonces en el 36, y hasta ahí paramos de leer, dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días ante mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Todo esto es significativo, es bien importante que no se nos olvide esta parte porque nos va a ayudar para entender mucho de la palabra de Dios si hacemos este énfasis en lo que es el nombre de David y el nombre de Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Cuándo se cumple esto? Bueno, ya dijimos en el tiempo de Roboam, y esto lo vemos luego en el capítulo 12. Inmediatamente vemos esto que pasó aquí. Y fíjense como dice en el capítulo 12, versículo 1, dice, fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para proclamarlo rey. Lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había oído de Salomón y habitaba en Egipto. Eh, Recordemos que Roboam ya sabía, ya nomás estaba esperando los acontecimientos. Él ya estaba listo, ya desde tiempo ya estaba esperando que se muriera Salomón para, para ser rey de las 10 tribus. Una vez que se hace la división, pues él se convierte en rey. Aquí lo que vamos a ver en los primeros versículos son los acontecimientos que fueron la causa de la división. Pero más adelante, pues ya lo hacen rey a Jeroboam, pero en esto viene ahí mismo, pero en el versículo 20, vemos que Roboam viene a pelear en contra del rey de Israel, las 10 tribus, ya apenas formado. Fíjense bien lo que dice el 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la congregación y lo nombraron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David fuera de Judá. O sea que aquí se cumple lo que había dicho
lo que le había profetizado el profeta Ahías a Jeroboam. Ya hicieron rey, aquí ya hicieron rey a Jeroboam. Y en el 21 dice, y cuando Roboam volvió a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la casa de Benjamín, que fue la otra la tribu que le iba a quedar para gobernar. Se juntaron ambos y entonces fueron a pelear en contra de Roboam. Y fíjense bien cuánta gente llevaba, dice 180,000 hombres, guerreros seleccionados para hacer guerra a la casa de Israel y restituir el reino a Roboam. Ahí está ya desde lo que estaba haciendo Roboam, el rey de la casa de Judá. Recordemos que Roboam es descendiente de Judá. Y aquí es donde ya está el reino dividido. Uno se le llamó el reino del norte y otro se le llamó el reino del sur. Pero luego dice en el 22, pero vino palabra del Eterno a Semaías, varón de Dios, que le dijo, habla a Robam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, y diles, así dice el Eterno, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos israelitas. Fíjese bien la diferencia. Aquí le está diciendo israelitas, no les está diciendo ustedes son el pueblo de Israel. En sí le está diciendo israelitas. ¿Y qué era lo que le había dicho Jacob allá a Efraín y a Manasés? Que ellos iban a llevar el nombre de Israel, israelitas. Dice, volved cada uno a su casa, porque esto lo hice yo. Y ellos obedecieron a Dios y se volvieron conforme a la palabra del Eterno. Bien, hasta allí la obediencia y aparte de eso, enfatizar que lo que está diciendo, no vayan a pelear en contra de sus hermanos. ¿Por qué? Porque esto yo lo he provocado. Esto es por mí. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué está diciendo esto? Yo lo he provocado. Esto es por mí. Porque se iba a cumplir lo que la promesa que Dios le había dicho a Abraham, que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como la arena como la estrella del cielo. Pero esto ya estaba profetizado que así iba a dividir el reino. Fíjense bien lo que dice Génesis, así vamos a hablar así rapidito, Génesis 32. En el 2 dice, cuando los vio, dijo, campamento de Dios es este, y llamó a ese lugar Mahanaim, 2 campamentos. ¿En cuántos campamentos se dividió el reino de Israel? En 2. Y luego en el 12 dice así, tú has dicho, yo te haré bien y tus descendientes serán como la arena del mar, que no puede contarse por la multitud. O sea que aquí se está cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham, que su descendencia se iba a cumplir como la arena del mar. Aquí en este relato lo que estamos viendo es la la huida, se puede decir, o sea, cuando sale Jacob con Labán. Recordemos que estaba Labán ahí, le dio a sus hijas, etcétera. Ya el relato ya lo saben, pues ya viene huyendo Jacob, pero en esta huida se iba a enfrentar con su hermano Saúl, porque dice así en el 6, dice, y los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, fuimos a tu hermano Esaú
y, y él viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y vacas y camellos en dos cuadrillas. En otras versiones dice en dos campamentos. Lo mismo que estábamos viendo allá. Dios, ahí en el 2, dice que los dividió en dos campamentos. Ahora, esta misma profecía la vemos ahí en el Cantar de los Cantares. En Cantar de los Cantares vemos esta misma profecía de, de las dos casas. Capítulo 6, versículo 13 dice así. Recordemos que este es un canto, una canción. Dice el coro que está cantando este canto. Dice, el coro lo llama, vuélvete, vuélvete, que queremos verte, vuélvete. El coro la llama, vuélvete, vuélvete, que queremos verte. Ella pregunta, ¿qué veréis en la Sulamita? El coro responde, algo así como la reunión de dos campamentos. Entonces, estaba profetizado que el pueblo se iba a dividir. Y se dividió en, allí con Manasés, lamentablemente, perdón, con Jeroboam. Lamentablemente, Jeroboam, pues, se convirtió en un idólatra, un rey idólatra que desafortunadamente, uh, desafortunadamente llevó al pueblo a la idolatría. Y es por eso que se cumplen las palabras de Oseas. Ustedes son un pueblo idólatra, les está diciendo allí en Oseas. Ustedes recordarán lo que ya estudiamos, un pueblo idólatra, un pueblo que me ha dejado por otros dioses. Esto lo vemos aquí luego en el 25, dice entonces, 12 a 25 de Primera de Reyes, dice entonces Jeroboam reedificó a Siquem, el monte de Efraín, y habitó en ella, y salió de ahí y edificó en Penuel. Y no solamente hizo ahí que ahí empieza la idolatría, todo el pueblo se volvió idólatra, y esto es lo que va a describir allí Segunda de Reyes. Vamos a ver a Segunda de Reyes y ya vamos a ir terminando con este estudio. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Nada más vamos a hacer un pequeño énfasis allí y ya terminamos. En el 17, versículo 4. De Primera de Reyes, capítulo 12, hasta aquí ya han pasado 200 años. Fueron 200 años de idolatría. Todo eso lo aguantó Dios. Y es por eso que ya estaba pues molesto. Y aparte de eso, pues iba a ser una profecía que estaba de acuerdo a los planes de Dios. Pero veamos lo que dice en el 4 en adelante. Vamos a leer desde el 1. Dice, en el año 10º de Acaz, rey de Judá, empezó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Hizo lo malo en ojos del Eterno, aunque no como los reyes de Israel que lo precedieron. Contra este subió
Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue su siervo y tributario. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como había hecho cada año. Por eso el rey de Asiria lo encarceló. Este, nada más decir que aquí con este Oseas es un rey, no tiene nada que ver con el profeta Oseas, ¿ok? Y luego sigue diciendo, el rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Eso es mucho. 3 años sitiada una ciudad que está circulada, eso es demasiado. En el versículo 6 dice, en el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y a, transportó a Israel a Siria y los puso en Alá. Fíjense bien, los puso, no solamente los llevó a Siria, sino que también los puso en Alá, otros territorios, y en Abor, junto al río, a Gozán, y en las ciudades de los Medos. Sigue diciendo, esto sucedió, aquí empieza la descripción del por qué sucedió. Dice, esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Eterno, su Dios, que los libró de Faraón, rey de Egipto, y adoraron a otros dioses. Siguieron las costumbres de las naciones que el Eterno había lanzado ante los israelitas y las costumbres que establecieron los reyes de Israel. Los israelitas hicieron en concreto lo que no era recto contra el Eterno, su Dios. Edificaron altos o altares en todas sus ciudades, desde las torres de guardia hasta las ciudades fuertes. Eh, Está todo en la descripción, y aquí es donde se cumple lo que estaba profetizando Oseas, donde dice, ustedes ya no van a ser mi pueblo, ustedes no van a ser compadecidos, ustedes van a ser sembrados en otras naciones, etcétera. Eso es lo que está cumpliendo acá, pero ya porque ya habían pasado muchos años en que era mucha idolatría. Entonces sigue diciendo en el 9, dice, los israelitas hicieron en secreto lo que no era recto contra el Eterno, su Dios, edificaron altos en todas sus ciudades, desde las torres de guardia hasta las ciudades fuertes, levantaron estatuas y postes idolátricos en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron incienso en todos los altos, como las naciones que el Eterno había transpuesto ante ellos, e hicieron maldades que provocaron el enojo del Eterno. Sirvieron a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, no habéis de hacer eso. El Eterno amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y los videntes. Les dijo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que prescribí a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como sus padres que no creyeron en el Eterno su Dios y desecharon sus normas, el pacto que él había concertado con sus padres, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob, y sus advertencias, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones vecinas, de las cuales el Eterno les había mandado que no hiciesen como ellas, y dejaron todos los mandamientos del Eterno, su Dios, y se hicieron 2 imágenes fundidas de becerros y postes idolátricos, adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos e hijas por el fuego, y se dieron a adivinación y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocando su enojo. Eh, por eso es que Dios
los entrega ante los gentiles y son llevados cautivos, y estas 10 tribus ya no regresaron, estas 10 tribus se quedaron allá, se hicieron gentiles, y, y es allí donde el apóstol Pablo, Pedro, los apóstoles están haciendo énfasis en que su pueblo debe de regresar. Por eso dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Es lo que está diciendo allá en Apocalipsis 18:4. Es el pueblo de Dios está entre las naciones, pero son gentiles, que posteriormente vamos a aclarar más. El 18, ya voy a parar de leer, dice el 18, por eso el Eterno se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia y quedó solo con la tribu de Judá. Pero ni aún Judá guardó los mandamientos del Eterno su Dios, antes anduvieron en los estatutos que Israel había hecho. Y el Eterno desechó a todo el linaje de Israel, los afligió y entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando separó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam. Aquí está lo que habíamos leído ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Cuando separó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam apartó a Israel en pos del Eterno y les hizo cometer un grave pecado. Y los israelitas persistieron en todos los pecados de Jeroboam sin apartarse de ellos, hasta que el Eterno quitó a Israel de su presencia, como él lo había dicho por medio de sus profetas, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy, hasta el tiempo que se escribe este libro. Bien, ya vamos a terminar. Nada más quiero decirles que en el próximo estudio estaremos hablando de las profecías que están, todo lo que está profetizado acerca de este pueblo. Eso nos va a ocupar en el próximo estudio, que sería la parte 3. Esta es la parte 2 del ministerio de las dos casas. Y el siguiente sería la parte 3, pero ahí vamos a enfatizar en las profecías que estaban hechas para Israel. Creo que sería, aparte de este estudio, otros 2 más nada más, y ya terminamos con esta serie. Serían 4 estudios. Hoy nada más quiero darles una probadita a lo que vamos a estudiar. Fíjese lo que dice allí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 28. Esto es lo que vamos a ver, y de esta manera vamos a verificar que efectivamente no solamente en los profetas comunes estaba profetizado, sino ya desde el tiempo de Moisés estaba profetizado lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que su pueblo se iba a convertir en idólatra. Miren lo que dice en el 28, 4:28. Ahora, es más, vamos a leer desde el 26. Vamos a leer desde el 26. Dice, pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que muy pronto pereceréis del todo de la tierra que vais a poseer al pasar el Jordán. No estaréis en ella mucho tiempo porque seréis destruidos. Dios ya sabía que su pueblo se iba a volver idólatra. Y luego al 27 dice, el Eterno os dispersará entre los pueblos, las naciones. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que Abraham iba a ser de su descendencia, iba a haber reyes y naciones. Bueno, pues aquí ya está viendo que aquí se iba a dispersar este pueblo, y ahí ellos se iban a hacer naciones, y ahí se iban a convertir también en reyes. ¿Okay? Por eso dice en el 27, y dice, el Eterno os dispersará entre los pueblos y quedaréis unos pocos entre las naciones a donde os llevará el Eterno. También los asirios pues los esparcieron entre las naciones, los pusieron en diferentes pueblos o territorios. Y luego dice el 28, allá serviréis a dioses hechos por manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.
y no es lo que está pasando ahí en nuestros países. Por ejemplo, México, un país por demás está decir de lo idólatra que es. No, no de hoy, de siempre. Los primeros pobladores, los aztecas, los mayas, todas esas tribus eran idólatras, siempre estaban adorando a los otros dioses, dioses de piedra, dioses de madera, etcétera. Pero hay algo importante que dice en el 29, dice, pero si desde ahí buscáis al Eterno vuestro Dios, lo hallaréis. Si lo buscáis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea que hay esperanza. Si de repente alguien que está leyendo que está estudiando este estudio conmigo, Dios le habla a su corazón y le dice que hay que dejar la idolatría, pues hay esperanza. Y aquí está. Pero si desde ahí buscáis al Eterno vuestro Dios, ahí lo vas a encontrar. Pero si lo buscáis de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea que hay que poner de nuestra parte. Si de repente por ahí estamos sintiendo algo, un llamado, bueno, pues este es el llamado para regresarnos al Dios vivo y dejar toda esa idolatría. Bien, hasta aquí vamos a terminar con este estudio. Vamos a continuar en el siguiente y vamos a hacer énfasis en estas profecías que vienen, que se le dieron a Israel, por qué se le dieron, etcétera. Por lo pronto, que Dios les bendiga. No se les olvide suscribirse al canal. Activen la campanita. Si lo desean, denle un like también. Ustedes son bienvenidos. Que Dios les bendiga. Se me cuidan mucho. Las oraciones son en favor de todos ustedes, todos aquellos que estamos estudiando la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo estudio.